Madre mía, la que se está liando con Can Yaman y Demet Özdemir. Que si celos, que si reconciliación, que si la verdadera razón que nadie veía venir. Vais a alucinar con lo que he descubierto. Olvídense de lo que les han contado hasta ahora, porque esto va a ser un bombazo. Para ser honestos, todos pensábamos que la historia entre Can y Demet ya estaba más que pasada. Que se habían dado un tiempo que no funcionaba, lo típico. Pero, ¡zas! De repente salta la liebre de los celos de Can. Y no unos celos cualquiera, sino unos que le hacen actuar de forma, digamos, poco habitual. Se habla de que Can se pone como un toro cuando Demet está cerca de otros hombres. Normal, ¿no? ¿O es que aquí nadie ha sentido celos alguna vez? Lo que me vuela la cabeza es la intensidad de estos celos. Parece que Can no controla la situación para nada, que le puede el genio. Y claro, cuando alguien famoso pierde los estribos, todo el mundo se entera. Pero aquí viene lo gordo, el salseo de verdad. Muchos dicen que la razón es simplemente que Can no soporta ver a Demet feliz con nadie más. Y sí, eso puede ser parte, pero yo sospecho que hay algo más profundo, algo que tiene que ver con el miedo. ¿Miedo a qué, preguntáis vosotros? Pues miedo a perderla de verdad. Miedo a que Demet, ahora que es una estrella mundial por derecho propio, se dé cuenta de que puede tener lo que quiera y que Can, bueno, que Can ya no es el centro de su universo. Y eso para un tipo como él, que se ha construido una imagen de conquistador, de velador de corazones, debe ser un golpe durísimo. Imaginad la escena, él con toda su fama, sintiéndose el rey del mambo, y de repente ve que la mujer que le gusta, la que ha sido suya, empieza a brillar con luz propia y atrae a todos los focos. Eso sí que debe picar. Y lo que nadie esperaba, la razón oculta, es que quizás Can no está celoso de otros hombres, sino de la independencia de Demet. De que ella no lo necesite a él para ser feliz, para triunfar, para tener éxito. De que ella esté construyendo su propio camino y él se quede un poco atrás. O peor aún, que se sienta reemplazado. Muchos dirán que soy una exagerada, pero pensadlo. Can Yaman es un hombre con mucho ego, eso está clarísimo. Y su ego debe estar por los suelos y siente que Demet ya no le necesita. Quizás esos ataques de celos son una forma de intentar recuperarla, de hacer que ella se fije en él de nuevo, de recordarle que existía antes de que ella se convirtiera en la superestrella que es hoy. Es como si Can dijera, que yo sigo aquí. Que no te olvides de mí. Y la única forma que se le ocurre para llamar su atención es armarla. Es un poco patético si lo pensamos fríamente, pero también es muy humano. ¿O no? Además, pensemos en la presión mediática. Cada movimiento de ellos es analizado al milímetro. Si Demet sale con alguien, o simplemente se la ve hablando con un amigo en una cafetería, ya hay titulares. Y Can, que es un torbellino, pues responde como le sale. Yo creo que Demet es mucho más inteligente de lo que parece. Ella sabe perfectamente lo que está haciendo Can, y quizás hasta lo está utilizando un poco. O quizás, simplemente está harta de tanta tontería y ya está, a otra cosa. Pero volviendo a Can, este comportamiento de celos desmedidos, es una señal de amor verdadero o de posesión. Porque hay una línea muy fina entre las dos cosas. Y Can Yaman, con todos mis respetos, está cruzando esa línea más de una vez. Lo que yo me pregunto es hasta cuándo va a durar esto. ¿Seguirá Can con estas crisis? ¿Se cansará Demet de ser el centro de sus celos? ¿O habrá un giro de guión que nadie se espera y vuelvan a ser la pareja que todos amábamos? En fin, que el salseo está servido y a mí me encanta. Ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que Can Yaman está realmente enamorado de Demet y por eso sufre tantos celos, o es pura posesión y su ego herido?